personally les animamos personalmente to spend time que inviertan tiempo in meditation en la meditación, and reflection en reflexionar, and in prayer, en orar, to reflect on what Jesus' arrival means for us. para reflexionar en qué es lo que significa la venida de Cristo para nosotros. Because it's super important. Es muy importante. So this morning, Así que en esta mañana we're going to be in the book of Jeremiah vamos a primarily. estar en el libro de Jeremías 33. So we can look to the past Así que vamos a ver el pasado, el contexto, to understand para poder entender what God's people lo que el pueblo de Dios looked forward to estaba esperando with the advent of Jesus. con el adviento de Jesús. Okay, so a little information about the book of Jeremiah. Así que algo de información sobre el libro de Jeremías. So Jeremiah was a prophet Jeremías era un profeta who was writing to Israel que estaba escribiendo a Israel to proclaim to them God's coming judgment. y que estaba proclamando al pueblo de Israel la venida del juicio de Dios hacia el pueblo. And the upcoming exile into Babylon. Y también estaba proclamando que el pueblo iba a ser exiliado por Babilonia. So the book of Jeremiah is a collection of books and sermons and essays. Así que el libro de Jeremías es una colección de predicaciones, de enseñanzas y de ensayos. Because Jeremiah had been preaching to Israel for 20 years. Porque Jeremías había estado hasta aquí, había estado predicando a Israel por 20 años. Writing to them of God's and warning them of God's coming judgment. Y les estaba diciendo que el Señor Dios venía con juicio hacia el pueblo. And most of the book of Jeremiah Y gran parte del libro de Jeremías is filled with accusations. está llena de acusaciones de Dios contra el pueblo. What things God is saying to Israel. Cosas que el Señor estaba enviando hacia el pueblo como acusación. Telling them that Israel had broken the covenant. Y les estaba diciendo Dios al pueblo que Israel había roto el pacto que Israel había hecho con Dios. That they were worshiping other gods. Que estaban adorando a otros dioses. That their idolatry was really adultery towards God. Que la idolatría realmente era adulterio en contra del Señor. He tells Israel that their leaders, all of them are corrupt. Le estaba diciendo Jeremías de parte del Señor, le estaba diciendo al pueblo que todos los líderes de Israel estaban corruptos. That the priests were corrupt. Que los sacerdotes aún dentro de la iglesia estaban corruptos. That their prophets were corrupt. Y que los profetas también estaban corruptos. And that the kings were corrupt. Y que los reyes estaban corruptos. And they could know that this corruption had spread everywhere. Y ellos podían ver que la corrupción se había esparcido en todo el pueblo de Israel. Because inside of Israel, porque dentro del pueblo there was rampant social injustice. Había una injusticia social. Widows, las viudas, orphans, los huérfanos and immigrants y los inmigrantes were being taken advantage of by Israel. Estaban siendo subyugados por Israel. God has a heart for the brokenhearted and the downtrodden. Y Dios tiene un corazón inclinado hacia el vulnerable. And God's people were to reflect that heart. Y el pueblo del Señor tiene que reflejar ese corazón. And instead, they were taking advantage. Pero ellos lo que estaban haciendo es que se estaban aprovechando de la viuda, del huérfano y del extranjero. So God uses Jeremiah. Así que Dios usa a Jeremías to tell Israel, para decirle a Israel, I am coming in judgment. Yo voy a venir con juicio hacia ustedes. And my judgment is going to come through the nation of Babylon. Y mi juicio va a venir por medio de Babilonia. Es decir, Dios iba a usar a una nación gentil para traer juicio a la casa de Israel. I will conquer Israel. Yo voy a conquistar a Israel. And I will send Israel into exile. Y yo voy a llevar a Israel para que salga del pueblo y sea exiliado. And Jeremiah consistently throughout the book is pleading with Israel to repent. Y Jeremías consistentemente en el libro le está rogando al pueblo de Israel que se arrepienta. So when we get to about chapter 30 in the book of Jeremiah. Entonces cuando llegamos más o menos como al capítulo 30 en el libro de Jeremías.
At this point in time in Israel's history, En este tiempo específico de la historia de Israel, we're in the 10th year of King Zedekiah. en el 10º año del rey Sedequías. Now, Zedekiah, like most of Israel's kings, Ahora, Sedequías, como la mayoría de los reyes de Israel, was a terrible king. era un rey terrible. And one of the things he had done Y una de las cosas que había hecho is he had ignored the word of God, es que él había ignorado la palabra de Dios and he had rebelled against Nebuchadnezzar. y se había rebelado ante Nabucodonosor, hombre enviado por Dios. And so the army of Babylon is surrounding Jerusalem. Entonces la parte militar de Babilonia estaba sitiando a Jerusalén And it is starving the people of the city. y la gente del pueblo judío estaba pasando hambre por causa de eso. And destroying the fortifications around the city. Y Babilonia estaba destruyendo todo el pueblo y sus fortalezas. Jeremiah, at this time, Y Jeremías en este tiempo is basically on house arrest estaba en arresto domiciliario for previously prophesying porque él había profetizado anteriormente that this exact thing was going to happen. que esto iba a suceder. So he's in jail Entonces él está en la cárcel writing these things to Israel. escribiendo estas cosas para Israel. And starting in chapter 30, the book takes a brief pause from accusation. Entonces desde el capítulo 3 el libro toma una pausa de esas acusaciones o de la justicia de Dios. In this moment of extreme duress for the nation of Israel, En este momento de desesperanza para el pueblo de Israel, God tells Jeremiah, Dios le dice a Jeremías, tell my people dile a mi pueblo that this is not the end of the story, que este no es el final de la historia para ellos, that there is a future hope que hay una esperanza superior after this judgment. después de este juicio. And the first glimpse we get of this hope Y lo primero que vemos en esta esperanza is in Jeremiah 31, está en Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. verses 31 through 34. Versículos 31 al 34. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Esta fue la primera promesa después de que el pueblo hubiera recibido juicio, juicio, juicio y lamento. Dice, Jeremías capítulo 31, versículo 31. Dice, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Versículo 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces, miren lo hermoso. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Dice el Señor de esa manera. Amén. So here Jeremiah, Así que Jeremías, in the midst of judgment that's coming on Israel, en medio del juicio que había venido o que estaba viniendo para el pueblo de Israel, says God has good news for us. dice, Dios tiene buenas noticias para ustedes. A new covenant, Hay un nuevo pacto, not like the old covenant, no como el antiguo pacto. but a new one, Hay un nuevo pacto. unlike the one that you broke. Y es diferente a lo que ustedes habían o al pacto que ustedes habían roto. And with this covenant, Y con este pacto, I'm going to put my word on your heart. yo voy a poner mi propia palabra en los corazones del pueblo. You will be my people, Y el pueblo será mi pueblo and I will be your God. y yo seré su Dios. Right? God could not dwell with his people at this time Dios en ese momento no podía habitar entre ellos.
because of their sinfulness. por causa de su pecado. And God says, a time is coming Pero Dios decía, hay un tiempo que va a venir where your sin will be no more, donde ya no van donde su pecado va a ser perdonado and I will dwell among you. y yo voy entonces a poder habitar entre ustedes. So then we go to Jeremiah 33. Así que después viene Jeremías 33, que es nuestro texto el día de hoy. ¿Será que se pueden poner en pie, amada iglesia, para poder leer y así leer juntos con reverencia esta parte de Jeremías? Jeremías 33, del 14 al 16. Jeremías 33, del 14 al 16. Dice: vienen días, declara el Señor, en que cumpliré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David, ¿recuerdan el rey David? Haré brotar de David un renuevo, un tronco, dice algunas otras versiones, un tronquito pequeño, un renuevo justo. Y él hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura. Y este es el nombre con el cual será llamada. Escuchen esto: el Señor es nuestra justicia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Podemos orar, iglesia, para poder recibir entonces la palabra del Señor. Padre, gracias. Qué hermoso, Señor, es saber que en medio de nuestro pecado, como aquel pecado, Señor, como aquel pueblo pecaminoso que rompió el pacto que hizo contigo, Señor, en medio del pecado más o de la temporada más oscura, donde había Babilonia estaba tomando posesión de Israel, Señor, en medio de la desesperanza más oscura del pueblo israelita, tú das una promesa. Y gracias, Señor, porque esa promesa, que para ellos es una promesa, para nosotros ya es una promesa cumplida. Gracias, Padre. Permite que tu palabra entre a nuestros corazones, traiga salvación para el que está perdido, traiga restauración para el que está herido, traiga gozo para él o la que está triste, traiga dirección para el que está perdido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y amén. Se puede sentar, amada iglesia. I want us to see Yo quiero que nosotros veamos how God expands on his promise to his people. cómo el Señor demuestra su promesa a su pueblo. He says to Israel, look, the days are coming. Él dice: Israel, los días van a venir. I will keep my promise to Israel. Yo voy a cumplir la promesa que te hice. Israel breaks its promises. Israel había roto sus promesas para con Dios, I keep my promise. pero Dios cumple la promesa. Él guarda sus promesas. And I will raise up Y yo voy a levantar, dice el Señor, a righteous branch un tronco o una descendencia justa, recta, from David. de parte del linaje de David. This is actually referring to a past promise of God, Esto se está refiriendo a una promesa antigua del Señor, where God had promised David donde Dios llegó a David y le prometió that the kingdom of his people que el reino o el reino de David would have a king iba a tener otro rey, that would always have someone from David's family reigning on the throne. y siempre ese rey iba a hacer permanecer el reinado de David por la eternidad. But here in Jeremiah, Pero aquí en Jeremías, God says, Dios dice: this king doesn't just come from David's line, este rey no solamente va a venir del linaje de David, but he is a righteous king. sino que este rey que viene va a ser un rey justo. He's a good king. Él es un rey bueno. Unlike all of the other kings of Israel, Él no va a ser como todos los reyes de Israel. he's the king the people need. Él es el rey que la gente necesita tener. That Judah will be saved. Judá va a estar a salvo. That Jerusalem will dwell securely. Jerusalén va a vivir segura.
And this is the opposite of what they are currently Y esto es experiencing. totalmente lo opuesto a lo que estaba sucediendo en ese momento. And then Jeremiah shares something really cool with us. Y Jeremías quiere enseñarnos algo muy importante. Right? He said, at this time, Él dice, en este tiempo, the king of Israel el rey de Israel was Zedekiah. fue Sedequías. His name means the Lord is righteous. Su nombre significa el Señor es justo. So Zedekiah's name declares, Entonces, el nombre del rey que estaba en Israel declaraba, God is righteous. Dios es justo. But this new king, Pero este nuevo rey, el que venía, his name su nombre will be Jehovah Sidkenu. será llamado Jehová Tzidkenu. The Lord is our righteousness. El Señor es nuestra justicia. Es decir, el nombre de Sedequías significaba el Señor es justo, pero el rey que venía se iba a llamar el Señor es nuestra justicia. We go from looking at God as being the king to follow Entonces vamos de ver a Dios como al rey al que tenemos que seguir, the king who is just, el rey que es justo, the king who is righteous, el rey que es recto, to the king who is our y vamos righteousness. de ese rey a el rey que es justicia para nosotros. What he declares over us Lo que Él declara sobre su pueblo, sobre nosotros, and makes true of us. se hace realidad en nuestra vida, es verdad para nuestro corazón. What God is promising to Israel Lo que Dios le está prometiendo a Israel is that he will be for God's people es que Él va a ser el Dios de su pueblo. what all of their other kings could not be. Todo lo que los demás reyes no habían podido hacer. A good king Un rey bueno para su who pueblo, will secure the righteousness of his people. que iba a asegurar la justicia de su pueblo. See, God is communicating to his people. Dios le estaba comunicando a su pueblo, He's giving them an invitation le está dando una invitación a su pueblo. to embrace hope Abracen la esperanza in the midst of suffering. en medio del sufrimiento. See, God's people have been the author of their own suffering. Escuchen, el pueblo de Dios había sido el autor de su propio sufrimiento. Israel was in this situation Israel estaba en esta situación because of its disobedience. porque había sido desobediente. Family. Familia, So often in life, muchas veces en nuestra vida we are suffering. nosotros estamos sufriendo, We're experiencing difficulty. estamos experimentando dificultades, But we're actually the authors of our own pero difficulty. somos los autores de nuestra propia dificultad y de nuestro propio sufrimiento. We might blame our parents. Podemos culpar a nuestros padres, We might blame our friends. podemos culpar a nuestros amigos, We might blame the government. podemos culpar al gobierno, We might blame our boss at podemos work. culpar a nuestros jefes, We might blame our neighbor. podemos culpar a nuestros vecinos, But the reality is, pero la realidad es normally, que normalmente we are the authors of our own suffering. nosotros somos los autores de nuestro propio sufrimiento. No one robs you of more joy Nadie te va a robar tanto gozo than you. que tú mismo. And as Israel robbed themselves of joy, Y mientras Israel se estaba prácticamente autosaboteando y robándose su propio gozo, they knew the true God. ellos sabían quién era el rey verdadero. He had promised them safety. Él ya había prometido que les iba a dar seguridad. He had promised them hope. Él ya les había prometido esperanza. He had promised them blessing. Él ya les había prometido bendecirlos. If they simply followed him only. Pero si solamente le hubieran seguido, And they said no. ellos no le siguieron porque le dijeron, no, no te voy a seguir. And with that rebellion Y con esta rebelión came their suffering. vino entonces su sufrimiento. And yet, Pero God in his love Dios en su amor looks at his people mira a su pueblo and says, I will raise up a y king. le dice, yo voy a levantar a un rey. I will usher in a new covenant. Yo voy a darles un nuevo pacto.
and I will rescue my people. y yo voy a rescatarlos de su pecado. And they will be my people, Y ustedes serán mi pueblo and I will be their God. y yo seré su Dios. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor. Es tremendo. No nos da lo que merecemos. And as God's people Y como su pueblo, heard this word ellos escucharon estas palabras. for generations, De generación, they longed for God to rescue them. ellos anhelaban, iglesia, que el Señor trajera a ese rey para que los rescatara. To bring the king that would save them. Ellos anhelaban que Dios enviara el rey que los salvara. And yet they sat for generations, Y se sentaron esperando de generación en generación por ese rey. waiting Esperando, and waiting esperando, and waiting. esperando. And yet, Pero 2,000 years ago, 2000 años atrás, God sent this king Dios finalmente envió a ese rey in Jesus Christ. en la persona de Jesucristo. And this king Este rey didn't necessarily meet Israel's expectations. no necesariamente cumplía las expectativas del pueblo de Israel. See, Israel was still confused. Israel todavía estaba confundida. They thought their biggest problem Ellos pensaban que su mayor problema was their government era el gobierno, and their economic security. era su economía. And so they wanted a king Así que ellos querían un rey that would bring economic security, que trajera una finanzas seguras para el pueblo, military safety, una parte de ejército o militares que los cuidaran, so that they could dwell securely para que ellos pudieran vivir seguros and live a good life. y vivir una buena vida. Eso era lo que ellos querían. But God's promise of a Pero la king promesa de Dios is not just for this life, no es solamente para esta vida la but que for tú the life vives, to come. sino para la eterna. Amén. And Jesus fully fulfills this promise in Jeremiah. Y Jesús cumplió toda la promesa de Jeremías. Jeremiah says, "The days are coming when I fulfill my promise." That's God saying that. Jeremías decía, Dios decía por medio de Jeremías, el cumplimiento viene, el rey viene. So go to Matthew chapter 4, Así que pueden ir conmigo a Mateo capítulo 4 and let's see what Jesus says as he begins his ministry. y miremos lo que el Señor Jesús dijo cuando estaba comenzando su ministerio. Dijo, Mateo capítulo 4, versículo 12 al 17. Dice, cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea y saliendo de Nazaret fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. See, Jesus says, Así que Jesús dijo, I am the king, yo soy ese rey and I'm ushering this kingdom. y yo estoy trayendo ese reino. But this kingdom Pero este reino is not just the kingdom of Israel. no va a ser solamente el reino de Israel, It's the kingdom of heaven. es el reino de los cielos, It's the kingdom of God. es el reino de Dios. And I am here Y yo estoy aquí to rescue my people. para rescatar a mi pueblo. And this kingdom Así que este reino is better than any earthly kingdom. es mejor que cualquier reino terrenal. So Jesus fulfills this promise of Así que Jeremiah Jesús cumplió esa promesa en Jeremías. as he ushers in this kingdom, Excuse me. as he brings in this kingdom. Mientras él trae este reino a la tierra. So then Jeremiah, still speaking for God in Jeremiah 33. Así que Jeremías sigue hablando del Señor en Jeremías 33. God says, I will cause a righteous branch to spring up from David. Y dice, yo
voy a traer o voy a enviar un descendiente de la línea de David. So let's go to Revelation 22, the Así- end of the Bible. Así que vamos al final de la Biblia, Apocalipsis 22, 16. Y vamos a ver esta promesa cumplida. And let's read the words of Jesus. Y vamos a leer las palabras mismas de Jesús. Apocalipsis 22, 16. To the Apostle John. Hacia el apóstol Juan. Dice: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Acuérdense que Jeremías fue 700 y pico de años antes de estas palabras. Dice Jesús: yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. So in that first promise, Así que en la primera promesa it says a new kingdom will be ushered in. se dijo, hay un nuevo reino que viene al pueblo. And Jesus says, I am bringing in that new kingdom. Y Jesús dijo: yo soy ese reino, yo les traigo el reino. In that promise that Jeremiah made, En esta otra promesa que Jeremías hizo, o que Dios hizo por medio de Jeremías, this king will spring up from David. este rey tenía que venir del linaje de David. And Jesus is quite clearly saying to Y John, Jesús mismo en Apocalipsis 22, 16 está diciendo que él es el linaje de David. I am that king. Yo soy ese rey, The one that Jeremiah promised. ese Israel. que Jeremías prometió. Bueno, yo soy ese rey. And then look at this third promise that Jesus keeps. Y miren esta tercera promesa que Dios hace por medio de Jeremías. Jeremiah says, Jeremías dice: and he shall execute justice and righteousness in the land. In those days Judah will be saved. Él dice: y él ejecutará justicia y rectitud en la tierra, y en aquellos días Judá será salva. This is the most beautiful thing about being a follower of Jesus. Esta es la más magnífica promesa de ser seguidor de Jesucristo. Because if we understand what God is saying to Porque his si people, entendemos lo que realmente Dios está diciendo, right, he says this king él dice: este rey will bring justice, va a traer justicia, right? The thing most needed lo que más necesitaba el pueblo. because of the sin of God's people. Por causa de el pecado del pueblo, el pueblo necesitaba justicia. But if this king brings justice, Pero si ese rey trae justicia, everyone is guilty. todo el mundo iba a ser culpable. And yet, Pero this king brings righteousness. este rey también trae rectitud. How could God bring justice on sinners ¿Cómo Dios entonces podía traer justicia hacia pecadores and yet also bring them righteousness? y también rectitud? Through the gospel, Por medio del evangelio, through the finished work of Jesus Christ. por medio de la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. See, Jesus perfectly obeyed God's law. Porque Jesús perfectamente obedeció la ley de Dios. He followed the Father's will. Él siguió la voluntad de Dios a la perfección. He is righteous. Él es recto. And yet the good news tells us Y las buenas noticias nos dicen Jesus gives us that que righteousness. Jesús nos da esa rectitud. But that wasn't all that he did. Pero no fue solamente eso. Because the justice of God still needed to be satisfied. Porque la justicia de Dios necesitaba ser satisfecha. Otherwise, God's not just. Porque si no, Dios no hubiera sido justo. So Jesus went to the cross Entonces Dios fue a la cruz and was executed, y fue ejecutado, not for his sin, no por sus pecados, porque había sido not recto, for his crimes, no por sus crímenes, but for yours, sino por nuestros crímenes y nuestros for pecados. mine, and for the No le sins das- of the y world. por los pecados del mundo. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte al Señor? See, the beauty of the gospel Así que la hermosura del evangelio is in Christ. es que está en Cristo. The justice of God Es que en Cristo la justicia de Dios and the righteousness of God y la perfección de Dios, lo recto de Dios, are brought together, se nos es dado. where Jesus takes on the Father's justice Cuando Jesús toma, carga la justicia de Dios
and he gives us his righteousness. Y Él nos da su justicia, la justicia perfecta, Él nos las derrama inmerecidamente, hermanos. And in him, Y es en Él, the long-awaited promise escuchen, en Él la espera que había durado tanto tiempo. the one that Israel had longed for, Ese rey que Israel estaba anhelando por tanto tiempo, is brought entonces fue traído to reality. a la realidad. See, Advent El Adviento is where we celebrate es un tiempo donde celebramos that while our brothers and sisters in previous generations, que lo que nuestros hermanos en generaciones anteriores they longed for this king to estaban come, esperando para que este rey viniera, we celebrate that he has come. entonces nosotros ahora celebramos que Él ya vino hace 2000 años atrás. And so we spend this season celebrating, Así que invertimos esta temporada celebrando, but we also continue to wait. pero también ahora tenemos una nueva esperanza, una nueva espera. And we wait in hope, Y ahora estamos esperando con esperanza, looking forward to the second coming of King Jesus. mirando a que Él va a regresar por segunda vez. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Amen. You know, waiting is rarely fun, Esperar es muy divertido algunas veces. right? Anyone with young kids hate waiting. Alguien tiene hijos pequeños porque los hijos pequeños odian esperar. But adults hate waiting too, Pero los adultos también odian esperar. right? I see Colombians in traffic. Beep, beep, Yo, beep, beep, yo, beep, beep. yo, yo veo a los colombianos en el tráfico. Have you seen me? I see you many times. Yo veo a los colombianos No pare. yo veo a los colombianos en el tráfico pitando. Claro que él escucha otros carros, no el mío. Escucha otros carros. No, el mío. No, yo pito de vez en cuando. Rarely do we enjoy waiting. A nosotros no nos gusta esperar. We want everything now. Queremos todo ya, enseguida. But God actually teaches us a lot in waiting. Pero escuchen, el Señor nos enseña mientras esperamos. Let me share with you just a story for a minute Quiero compartirles algo de mi vida. About my youngest son, Josiah. Mi hijo menor, Josías, He was born with epilepsy. él nació con epilepsia. And his name, Josiah, Y su nombre Josías means God has healed. significa Dios ha sanado. And on the second day of his life, Y en el segundo día de su vida, de estar vivo, he started having seizures. él empezó a tener ataques de epilepsia, episodios. They were terrible. Eran terribles. There's back to back to back. Uno to tras back. de otro, uno tras de otro, uno tras de otro. We spent the first 3 months of his life in the hospital. Y estuvimos los 3 primeros meses de su vida en el hospital. Él no salió de We allí. sit in the hospital and we would just beg God, please heal Y him, nosotros nos please heal sentamos him." en el hospital orándole al Señor, Señor, sánalo, sánalo. And we waited, Y esperábamos, and we waited, y esperábamos, and we waited. y esperábamos. And after a few months, Y unos meses pasaron. God began to answer that prayer, Dios estaba empezando a responder esa petición. but not in the way I wanted. Pero no de la manera que yo quería. Just like he didn't answer the prayer in the way that Israel wanted. Así como no tampoco contestó la oración de Israel en ese momento como ellos querían. But he sent a new doctor to us. Pero el Señor envió a un doctor a nuestra familia. His doctor says, Y este doctor dijo, I think we need to change his medication. yo creo que tenemos que cambiar esos medicamentos. So he starts taking the new medication. Y empezó a tomar estos nuevos medicamentos. It gets a little bit better. Entonces empezó a mejorar un poquito And the más. seizures start becoming further and further apart. Y los episodios empezaron a prolongarse un poquito más en suceder. And he gets to about age 4, Y mientras llegó a la edad de 4 años, and he starts going through long stretches empezó, cada episodio se demoraba mucho más, with no seizures. sin epilepsia. And we start to think, God, you answered our Y prayer. empezamos a dar gracias a Dios. Señor, tú ya contestaste nuestra oración. Then after 18 months, Y después de 18 meses, he has another seizure. otra vez le dio epilepsia. And we're back to, God, please heal. Y otra vez Josiah, llegamos, Señor, sánalo, Señor, sánalo. please.
And yet, right now, today, Y hasta el día de hoy, it's been over 2 years since his last ya han seizure. pasado 2 años después de la última episodio de epilepsia. And yet, I sit here and I wait. Y ahora yo todavía estoy esperando y orándole al Señor. And I ask God, Y yo le pido al Señor, heal my son. sana a mi hijo. But I wait in hope, Pero yo estoy esperando con esperanza. knowing that God will heal him. Y yo sé que Dios lo va a sanar con seguridad. If not in this life, Si no lo sana en esta vida, in the life to come. lo va a sanar en la vida que va a venir. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor por eso? Tremendo. Tremendo. And God teaches us so much during the waiting. Y el Señor nos enseña tanto en el tiempo de espera. I needed to learn Yo necesitaba aprender that life was not hopeless even with a sick child. que la vida no era desesperanzadora aun cuando mi hijo estuviera enfermo. That God could still be good Que Dios todavía era bueno even with a sick child. aun cuando mi hijo estaba enfermo. I needed to learn as a pastor Yo tenía que entender como pastor that when I was down que cuando yo estaba por debajeado, and triste, low abajo, and hurting, estaba dolido, that it was okay que estaba bien for the church to serve me para que la iglesia me sirviera and my family a mí y a mi familia and to share the love of Christ with y me, que yo pudiera recibir el amor de la iglesia en esos momentos, because I am not their savior. porque yo no soy el salvador de la iglesia. Jesus is the savior. Jesús es el salvador de la iglesia. I needed to learn a really hard lesson Yo tenía que aprender una lección dura, that my son needs Jesus que mi hijo necesitaba a Cristo more than he needs me, más de lo que me necesita a mí como padre. and that he needs God to rescue Él us, necesita ser rescatado por Dios. not me. No soy yo el que lo va a rescatar. Church, we gather together Así que iglesia, hoy nos reunimos como iglesia every Sunday todos los domingos and throughout the week y sometimes, durante la semana algunas veces. not for the pastor, No por el pastor, not for some of the people in the church, no por algunas personas de la iglesia. even though we love one another. Aunque nos amamos los unos a los otros, bueno, a algunos. And we gather to Nosotros nos we gather to reunimos celebrate para celebrar our King. a nuestro Rey. Amén. I want to encourage you Yo quiero animarte to allow whatever time we have left leading up to Christmas para que en este tiempo que nos queda hasta Navidad, to view this as an invitation que veas esto como una invitación to wait in hope para que puedas esperar con esperanza, for our King to rescue us. porque Él va a venir y ya vino a rescatarnos. Because he is going to rescue Y Él nos va a rescatar otra vez. ¿Sabes eso? Él nos va a rescatar otra vez. us. Right. Let's go to Revelation 21. Yo quiero que para terminar ir a Apocalipsis 21 del 1 al 4. And let's see this promise of God. Y miren esta esperanza segura que nosotros tenemos. Apocalipsis 21 desde el 1 al 4 dice: Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esta tierra y este primer cielo pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios, es decir, la presencia de Dios, está entre los hombres. Y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará, secará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni habrá más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? God is inviting us Dios nos está invitando el día de hoy
as we long for this to be true, mientras esperamos que Apocalipsis 21 se haga realidad, to wait, Dios nos está invitando a esperar. but to wait in hope. Pero sabes, esperar con esperanza. And here's how we do that. Y así es como nosotros lo hacemos. We worship. Nosotros esperamos con esperanza adorando a Dios. We engage with the heart of God. Nosotros esperamos con esperanza conectándonos con el corazón de Dios. We read His Word Esperamos con esperanza leyendo su to palabra. remind our forgetful minds Para que nos recuerde, para que le recuerde a nuestra olvidadiza mente of what awaits for us. qué es lo que significa y qué es lo que nosotros estamos esperando. We preach the gospel Nosotros esperamos con esperanza predicando el evangelio to others a otras personas and to ourselves. y también a nosotros mismos. We gather with God's people. Nosotros esperamos con esperanza cuando nos reunimos como iglesia We pray for one another. y podemos orar el uno por el otro We remind one another. y nos recordamos a los unos a los otros And we sing with one y another. podemos cantar al Señor con los otros. And we don't just have this hope because we need good mental health, Y no tenemos esta esperanza porque necesitamos sanidad en nuestra mente quizás, because life is hard. porque la vida es dura. This is a real hope. Esto es una esperanza real, Because as we sang earlier, porque así como dijimos ahorita, it is a living hope. es una esperanza viva. Because the grave could not hold Jesus Es Christ. una esperanza viva porque la tumba no pudo retener a nuestro Señor. Our King is not dead, Nuestro Rey no está muerto, but He is alive. sino que Él está vivo And He's coming again. y Él viene por segunda vez. ¿Será que te puedes poner en pie, amada iglesia? Yo creo que no hay otra manera en poder terminar esta mañana con una esperanza superior, porque el Señor cumplió y va a cumplir su promesa. Yo le decía a algunas personas esta mañana, mi hermano, tenemos que adorar a Dios porque Él todo lo que promete lo cumple. Y quizás se prolongue o se demore, o quizás lo que tú le estás pidiendo no pase en esta tierra de los vivientes, pero sí va a pasar el día que Él venga. Todo se va a acabar, mi hermano y mi hermana. ¿Qué tenemos que hacer mientras? Adorar a nuestro Rey y a nuestro Salvador. ¿Será que puedes cerrar tus ojos donde estás?